Mi nombre es José Figueroa. Vamos a realizar el circuito designado que es para calcular volumen, calcular área, el área superficial, bueno, diferentes áreas sobre un cilindro, ¿verdad? Entonces, para la primera parte, para que sea un tema un poco más explicativo, lo que vamos a hacer es hacerlo en Tinkercad, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos lo que sería las LEDs, las resistencias, tenemos la conexión del protoboard. Vamos a ocupar también un ultrasónico, un sensor ultrasónico de distancia. Ese es el que nosotros ocupamos. Ya lo tenemos acá. Básicamente estos serían los elementos que fuéramos nosotros a ocupar. Entonces, bueno, primeramente conectemos lo que sería el ultrasónico. VCC, recordemos que siempre va a ser la parte de power, ¿verdad? Vamos a conectarlo acá, le vamos a cambiar el color, lo vamos a poner a rojo. GND significa ground, que su traducción es tierra, por lo tanto iría negativo. Entonces lo conectamos. La parte del trigger. El trigger, como nosotros sabemos, pues va conectado ya a los puertos digitales. En este caso lo vamos a conectar al puerto 9. Al puerto número 9. Y el otro, el eco, pues lo vamos a conectar al puerto número 10. Vamos a cambiarle colores. Muy bien. Ahora vamos a colocarnos lo que serían las resistencias. Ponemos las resistencias del lado del negativo. Y del positivo lo vamos a llevar al 3 y al 4. Entonces vamos a jalar de acá un puente. Al 4. Y de acá al 3. Bueno, entonces acá ya tenemos conectado básicamente lo que fuéramos a ocupar. Lo demás ya sería meramente en código, ¿verdad? El código ya lo desarrollé. Voy a proceder a explicar qué es lo que hace cada parte del código cuando, cuando explique la parte del Arduino. Entonces vamos a copiar el código y lo vamos a pegar acá. Muy bien, aquí está. Entonces podemos iniciar la simulación. Y aquí podemos ver que compiló, que funciona bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues nuestro código lo vamos a explicar en la parte del Arduino. Ahorita estamos explicando las interconexiones como tal, ¿verdad? Que es lo que estamos realizando ahorita. Aquí nos está pidiendo, cuando le mandamos D nos devuelve el valor que tiene. Y cuando le mandamos H para calcular la altura y calcular lo que sería el diámetro. Entonces, teniendo ya estas dos cosas, pues ya nos funcionaría. Vamos a pasar ahorita a mostrar las conexiones físicamente, ya que vimos las conexiones de forma virtual. Vamos a mostrar la parte física. Entonces, solo va a hacer el cambio. Un segundo. Bueno, las interconexiones físicas está tal cual lo había explicado. Del puerto número 3 y el 4 van hacia las dos LEDs que tenemos. Acá el primero va VCC, va positivo, el otro va negativo. Y de los otros dos puertos pues van al puerto 9 y al puerto 10. Y pues obviamente energizamos la parte que sería del protoboard. Eso sería básicamente las conexiones físicas. Voy a proceder a explicar ahorita el código y luego vamos a terminar viéndolo de la parte, el ejemplo como tal. Entonces ahorita voy a explicar el código. Podemos ver nosotros acá que primero pues declaramos nuestras dos LEDs, LED 1, LED 2 que estarían en el puerto 4, en el puerto 3.
¿Qué puerto va a ser el trigger? Va a ser el 10. ¿Qué puerto va a ser el eco? Va a ser el 9. Declaramos una variable de tiempo, otra de distancia. Y acá declaramos cuáles son entradas, cuáles son salidas, ¿verdad? Nosotros ya lo sabemos. Recordemos que el ultrasónico, pues por uno envía y por el otro recepciona. Y el tiempo que tarde en recibir la señal que le envió, pues hace la conversión con la distancia. Por lo tanto, el eco es un input y el trigger es un output. Y LED 1, LED 2 son output los dos. Y pues el serial begin pues es la codificación que va a tener en relación al envío por el puerto serial. Este 9600 es muy utilizado, casi como estándar en la parte del monitor serial. Aquí declaramos otra variable que se llama sensor. Esto lo podemos poner acá junto con las otras variables. Y en la parte de la distancia, aquí en el void loop como tal, pues ya empezamos nosotros a realizar pues nuestras conversiones. Acá tenemos el sensor. Acá vamos a escribir, ¿verdad? El trigger. Damos una pequeña espera. Y luego, primero lo encendemos y luego lo apagamos. El tiempo que tarde, esto es lo que va a reconocer y lo va a meter en la variable tiempo. Después el delay de 200 sería un tiempo que espera para después leer el sensor. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Si lo que el serial y si lo que se lee en serial es la D, pues yo estoy pidiendo que me dé el diámetro. Entonces yo estoy pidiendo que me devuelva el diámetro, entonces él va a escribir la distancia. Me va a encender la LED 1 porque eso significa que leí el diámetro y luego la va a apagar. Cuando yo le pida H, H es la simbología de altura. Entonces me va a escribir la distancia que tenga en ese momento el sensor ultrasónico. Me va a encender la LED 2 porque el 2 significa que va a leer la altura. Y luego me va a apagar la LED. Entonces de esa forma podemos ir viendo. El código es muy sencillo. Básicamente acá se declaran variables. Acá se declara si son entradas o salidas. Acá se hacen las operaciones del tiempo. En la parte de acá pues ya nosotros lo mostramos y que si es un diámetro lo mostramos si es una altura. Entonces por el momento esto sería por la parte del código de Arduino. Y procederíamos ahora a explicar la parte de Visual. La parte de Visual, estaríamos acá. Perfecto. Un solo formulario, no ocupamos más. Acá vamos a ocupar 3 botones. Uno para leer el diámetro, leer la altura y calcular. Ya, básicamente eso sería. Entonces, primero vamos a tener nosotros lo que sería este no lo vamos a ocupar ahorita. Tendríamos nosotros acá cuando ocupamos un elemento, un puerto serial que yo le nombré Arduino. Acá declaramos en el COM4. Esto es muy importante porque el Arduino donde yo lo coloqué a la computadora lo reconoce en el COM4. Y pues lo que habíamos hablado de la codificación en el puerto serial, que va a ser 9600. Acá declaramos unas variables. Yo declaré 2 variables, altura y diámetro, para saber que ya se ingresaron estas dos y que me habilite este botón. Porque si no se han analizado las dos, no tendría sentido que se calcule porque los datos están incompletos. Y para evitar errores, pues yo ocupo unas banderas para poder realizarlo de esa forma. Acá declaré variables dobles para que sean más exactos los datos. Tenemos acá H que representa la altura, la D que representa el diámetro, el R que representa el radio, volumen, el área superficial, el área de la caja y el área de la base. Entonces esas serían nuestras variables. Cuando el formulario se inicia, lo que hacemos es abrir lo que sería el puerto serial. Y cuando lo cerramos, lo podemos cerrar con un evento cuando se vaya a cerrar lo que sería la aplicación. Acá podemos buscar el form closing y acá le podemos poner arduino.close. Y de esta forma estaríamos nosotros cerrando lo que sería el puerto. Entonces lo abrimos y cuando se vaya a cerrar, pues cerramos el puerto. Acá la altura y el diámetro lo declaramos como falso, ¿verdad? Porque no se han presionado, no se han leído los datos todavía. Después decimos, escribimos cuando seleccionemos el diámetro, va a ejecutarse este evento. Entonces acá decimos, vamos a escribir la D en el monitor serial, al puerto serial que estamos poniendo. Entonces, ¿qué es lo que va a leer? El string diámetro
va a leer lo que le devuelva la línea, ya, o sea, lo que le devuelva el monitor serial. Entonces yo acá coloco que el label diámetro para que me lo escriba acá de cuánto va a ser. Y va a ser diámetro 2 puntos y lo que me mandó. Después ocupo la variable d, que yo les había dicho que era un double, y utilizo el convert.double y agarro el diámetro para convertirlo a doble. Posterior a eso, agarro la r de radio y el diámetro dividido 2, que es lo que representa el radio. Después digo dis.diámetro, que sería nuestra variable booleana, digo que va a ser igual a verdadero. Ahora pregunto, si la altura y el diámetro son verdaderos, es decir que los dos ya se ingresaron, entonces el botón para calcular va a estar visible. Misma lógica ocupamos con altura. Escribimos, luego leemos, lo convertimos a altura, ¿verdad? Leemos lo que nos tira en el monitor serial, lo convertimos a h, que sería altura. Hacemos la pregunta que si los dos ya están en verdaderos, entonces me va a mostrar el botón. El botón de calcular, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir y va a realizar las operaciones. Volumen va a ser pi por radio al cuadrado por altura. Área superficial va a ser, pues creo que en la parte de acá están lo que serían las fórmulas, ahí la están viendo. La otra sería 2 por pi por altura por radio más 2 por pi por radio al cuadrado. Eso sería el área superficial, ¿verdad? Que sería el cilindro como tal. El área base, que sería el círculo como tal, la base sería pi por radio al cuadrado. El área de la caja donde se vaya a meter el envase como tal va a ser de 2 por la altura por el diámetro, eso 2 veces más 2 veces por el diámetro al cuadrado. Entonces esas serían las que nosotros ocuparíamos para poder realizarlo. Ya básicamente acá mostramos los resultados. Vamos a hacer ahorita una prueba como tal de cómo es que funciona el programa. Entonces vamos a ir a nuestra presentación. Ya estando acá en la presentación, pues vamos nosotros a ejecutar nuestro programa. Aquí podemos ver que ya lo leyó. Aquí pues vamos a tener nosotros lo que sería nuestro sensor. Lo colocamos para que nos lea cuánto va a ser lo que tiene de diámetro. Le vamos a leer diámetro. Y acá nos prende la luz que es azul y nos tira que el diámetro es de 7. Luego vamos a leer la altura del cilindro. Le voy a poner leer altura. Acá me tira que es 19 y automáticamente me habilita los botones para calcular. Cuando yo le doy en calcular, acá ya me tira los resultados. Me dice los resultados son de 3.5 de radio, altura de 19 centímetros, el volumen es de 731.20 centímetros al cubo, el área superficial es de 449.80 centímetros al cuadrado, el área del cilindro como tal pues sería de 38.48 centímetros al cuadrado. El área superficial del empaque, es decir, la caja que tendría que llevar el área, sería de 630 centímetros al cuadrado. Entonces, básicamente esto sería el área superficial es el del cilindro y el área, la segunda área es el área de la base, solo el círculo como tal. Y la superficial del empaque pues es el empaque donde iría, que sería de 630 centímetros al cuadrado. Básicamente este sería el proyecto. Ya podemos ver que funciona pues perfectamente, que lee los datos bien. Podemos leer el diámetro, podemos leer la altura, ¿verdad? Y siempre pues nos estaría funcionando de una buena manera. Entonces básicamente eso sería todo y pues espero les haya gustado. Muchas gracias.